Un saludo, queridos televidentes de Canal Diocesano, y bienvenidos a este espacio en el que queremos introducirnos en el tiempo litúrgico del Adviento que nos prepara para vivir el misterio de la Navidad. Un año más el señor arzobispo quiere poner su voz, su palabra al servicio de nuestra comunión con Jesucristo que viene en este tiempo de la Navidad y que nos prepara a través de un tiempo de silencio, de oración, de escucha de la palabra para acercarnos a este enorme misterio que vamos a contemplar. Este año el señor arzobispo ha querido que durante el año sacerdotal nuestro lema sea testigos de la misericordia divina, y el tiempo de Adviento lo vamos a vivir también desde esta óptica. El título de este retiro será Un Adviento como testigos de la misericordia divina. Porque realmente el día de Navidad todos escucharemos esa proclamación de San Pablo escribiendo al apóstol Tito, y en la que dice que ha aparecido ante nosotros la bondad de Dios, su amor y su misericordia con todos los hombres. Al que esperamos es al bueno, al fiel, que quiere poner su amor en cada uno de nuestros corazones, que quiere ensanchar nuestro alma, que quiere infundir un hálito de esperanza en estos tiempos en los que la humanidad está tan necesitada de la fe, de la esperanza y del amor de Dios. Decía en muchas ocasiones nuestro recordado cardenal don Marcelo González Martín que el Adviento era el tiempo que más le gustaba, porque era el tiempo que más se parece a la vida, un tiempo en el que esperamos que llegue nuestro encuentro definitivo con Dios, en el que nuestra expectativa, mezclada con los gozos y con las sombras de esta vida, anhela, nuestro deseo se abre a ese momento en el que descansaremos en Dios y Dios será todo para todos, porque nuestro corazón anda inquieto hasta que descansemos en Él, como solía repetir en tantas ocasiones San Agustín de Hipona. Pues nos preparamos para ese momento a través de este tiempo litúrgico fuerte que son las 4 semanas del Adviento. En ellas, diversos personajes de la Sagrada Escritura, de la historia de la salvación, nos ayudan a ir hilando la expectativa de toda la humanidad, que se siente atraída poderosamente por la bondad y por la misericordia de Dios, al mismo tiempo que experimenta en su corazón cómo las sombras a veces se ciernen sobre la luz que quieren hacer y quiere iluminar irradiando a toda la humanidad. El Adviento es un momento en el que nuestra Madre la Virgen, a la que hemos querido colocar también en este plató de Canal Diocesano como icono fundamental de nuestra esperanza, nos ayuda a vivir ese tiempo en el que María junto a José vivió la expectativa del nacimiento de Jesucristo. Esos 9 meses para nosotros se nos condensan en estas 4 semanas del Adviento, y a todos nos supone una puesta a punto para esperar al Salvador. Cuando San Bernardo de Claraval predicaba aquellos famosos sermones del Adviento, invitaba a todos a preguntarse ¿quién es el que viene? ¿Por qué viene? ¿Cómo viene? Y a todos a caer en la cuenta de que aquel esperado de las naciones es ese niño Jesús que nacerá envuelto en vulnerabilidad y pobreza, que se hará accesible a todos los hombres y que en esta primera etapa del Adviento esperamos también, no solamente mirando al pasado, a su primera venida, sino que lo esperamos también respecto de esa venida definitiva al final de la historia, en la que Jesucristo, como Rey de paz, de justicia y de misericordia, hará que todo acabe bien, todo acabará bien. De eso queremos ser testigos nosotros. El señor arzobispo, en esa carta que escribía a todo el pueblo de Dios para vivir este año sacerdotal, como una llamada para todos, no solamente de forma exclusiva
para los sacerdotes, sino en la que nos sentimos implicadas todas las vocaciones complementarias. Nos ayudamos a vivir esa única y común llamada a la santidad, cada uno desde su propia peculiaridad. Y todos compartiendo ese sacerdocio común de los fieles. El día de nuestro bautismo a todos se nos ungió como sacerdotes, profetas y reyes. Y desde esa vocación de ofrecer y de ofrecernos a Dios, de vivir en disponibilidad permanente para acoger sus providencias en nuestra vida, como la Sagrada Familia en ese camino lleno de obstáculos a Belén, desde Nazaret. Para todos nosotros este año es un año en el que irradiar aquello que contemplamos en nuestra oración. Decía el señor arzobispo en esta carta pastoral, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos al verbo de la vida, eso os anunciamos para que vosotros tengáis comunión con nosotros, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En este año sacerdotal, en la Archidiócesis de Toledo, nuestro deseo es que se vea en la Iglesia el corazón de Cristo, que se trasluzca especialmente en la vida y en el ministerio de los sacerdotes, y que todo el pueblo de Dios pueda palpar y anunciar el misterio de ese amor redentor de Dios por todos y por cada uno de los hombres. Queremos ver a Jesús, queremos esperarlo llenos de aliento y de fe en esta Navidad. ¿Cómo está nuestro corazón para recibirlo? Este retiro es una ocasión para que cada familia, cada comunidad de vida consagrada, cada parroquia, cada sacerdote, cada fiel cristiano, se pueda parar un momento para ver cómo está esperando la llegada de Jesucristo a su vida. Hacer un retiro no es simplemente escuchar una charla, sino que de alguna forma deberemos serenar nuestro alma, favorecer un espacio de recogimiento, de escucha, de oración, escuchar la palabra del señor arzobispo, que de alguna manera es una reverberación de la misma palabra de Dios de la que va a partir, ¿no? Y hacer aquello que decía San Juan de la Cruz, que era tan indicativo de cómo se vive el clima de oración. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Olvido de lo creado, porque tenemos muchos ruidos, hay muchos elementos en nuestra vida que reclaman nuestra atención, que nos sacan de nosotros, que nos hacen vivir un poco pendientes de todo lo demás, sin atención a lo esencial, y sin vivir desde el corazón, conectados interiormente. Un momento un poco para separarnos. Olvido de lo creado, memoria del Creador. Nuestra mirada está puesta en aquel del que venimos, en aquel al que esperamos. Es el Señor de nuestras vidas y es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. Con un poco de atención podremos sentir su compañía que nos acompaña a cada paso del camino. Atención a lo interior. El Señor se comunica también con nosotros. A través de esos signos externos llega a nuestro corazón y con sus mociones internas se comunica personalmente. Nos invita a ver en esta preparación del Adviento qué es lo que estoy necesitando, dónde me aprieta el zapato, cuáles son los valles que tengo que elevar, las colinas que tengo que allanar, como decía San Juan el Bautista en esa predicación que precedió a la llegada de Jesucristo. Atención a lo interior y por último, estarse amando al amado. La oración no es un ejercicio de cabeza puramente mental, es un ejercicio que implica a toda la persona y que pasa por el corazón. Estarse amando al amado. Decimos que el ministerio de los sacerdotes es un oficio de amor, como solía indicar San Agustín, pero es que en la vida del cristiano lo que da peso y sustancia
a toda nuestra existencia es precisamente dónde ponemos el corazón. Y si nuestro corazón está en Dios, pues el resto de las cosas también se colocan en su sitio. Si el Señor está en el centro, nuestra esperanza vuelve a florear y nuestra fe se aviva, y la caridad con todos también toma el lugar que debe ocupar. Con este icono de nuestra Madre la Virgen, Madre del Adviento en actitud de esperanza, con esta corona de Adviento con la que vamos a ir recorriendo las diversas etapas de este camino, nos disponemos ya ahora a escuchar la palabra de don Francisco Cerro, nuestro arzobispo, que nos invita a entrar en este misterio del Adviento como testigos de la misericordia divina. Señor Jesús, estamos aquí presente, estamos aquí nosotros que queremos vivir con alegría y esperanza este tiempo de Adviento. Se puede seguir esperando en un tiempo de guerras, en un tiempo como el que estamos viviendo dramáticos, en un tiempo en el cual parece que hay una crispación general que no nos deja como vivir con esa cierta paz que exige la convivencia humana. En ese tiempo que estamos y que alguien también dijo, se puede hablar de esperanza y de caridad y de amor y después de Auschwitz, por ejemplo. Se puede seguir creyendo en que Dios está presente en nuestro mundo. El tiempo de Adviento es el que ha venido, el que viene y el que vendrá, que siempre repiten la liturgia de la Iglesia. Ha venido hace más ya de 2000 años, en aquella noche fría de Navidad. Está viniendo, como dice preciosamente el prefacio, en cada persona y en cada acontecimiento, y vendrá. Por lo tanto, está viniendo ahora, en cada persona y en cada acontecimiento. Los acontecimientos que estamos viviendo, realmente no es que estemos de acuerdo, vamos a estar de acuerdo con guerras, con violencias, con problemas, con sufrimientos, ¿no? Y he querido iluminar este Adviento para toda nuestra archidiócesis de Toledo, que camina en este año sacerdotal, todos juntos, ¿no? Unidos a la vida consagrada y unidos también a los laicos, a las familias. Cuando decidimos seguir manteniendo estos retiros, ya el año pasado, después de la experiencia tan buena que tuvimos en la pandemia, se refiero, porque eran realmente, sabemos y nos consta que eran muy seguidos, el retiro de Adviento, el retiro de la Navidad, el retiro de Cuaresma y el retiro de Pascua, pues habíamos pensado que sigue siendo este mismo esquema que nos comentaba el vicario del clero, don Carlos. Es decir, por una parte, tenemos que estar viviendo esta realidad como abiertos mucho a todos nuestros hermanos, ¿no? Es un Adviento para ser testigos de la misericordia divina, es un Adviento de esperanza. Y había pensado que podíamos hacerlo con tres grandes mujeres que nos dicen qué significa este tiempo de Adviento. Tres grandes mujeres. Por una parte está María, por una parte está la Virgen, está María nuestra Madre, que le hemos querido tener aquí en el plató del canal diocesano, la Virgen del Adviento. Santa María de la Esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera. Hemos querido mantener a María aquí porque ella lleva en su seno la esperanza deseada. Como dice una canción bellísima de Gonzalo Mazarrasa, llevo dentro la esperanza deseada, que es Cristo. El otro personaje tan actual es Santa Teresita del Niño Jesús, otra persona, no es un personaje, es una persona. Santa Teresita del Niño Jesús, estamos celebrando este aniversario después de la carta tan preciosa que os recomiendo a todos que leáis del Papa Francisco sobre la confianza. Yo creo que Teresita de Lisieux nos ayuda a vivir esta experiencia también de confianza, de esperanza. Y curiosamente, tanto María como Teresita de Lisieux se disponen a vivir en esa esperanza y viven esa esperanza porque son mujeres contemplativas, mujeres de oración, mujeres que se saben situar en el corazón del mundo de la Iglesia con una esperanza que lleva a la unión con Dios, la unión con Cristo, la unión con la Trinidad. Y por otra parte, el otro personaje, el tercero, que a mí me fascina y que he hablado muchas veces
también en la Escuela Diocesana de Oración y en muchos momentos, es Etty Hillesum. Etty Hillesum es una mujer para mí que me apasiona, porque es una mujer que vive en un momento histórico complicadísimo como el nuestro. Vive en el cerca del campo de concentración de Auschwitz, donde están las mujeres. Estuve no hace muchos años allá con un grupo de peregrinos. Y ella escribió probablemente algo sublime sobre la humanidad poco antes de morir. Las tres mujeres son contemplativas. Es verdad que la singularidad de la Madre de Dios es única, ¿no? María es Madre de Dios para alcanzarlo todo y Madre de los hombres para concederlo todo, ¿no? Es única la María, por supuesto. Teresita de Lisieux, que además es doctora de la Iglesia, la más joven, muere con 24 años, nos enseña un adviento de confianza. Porque, vuelvo a repetir, en este tiempo que vivimos nos resulta muy complicado y muy difícil tener esperanza. Podemos esperar con la que está cayendo, te dicen muchas veces los jóvenes. Podemos seguir llamando una y otra vez a la paciencia, a saber esperar, que decía el hermano Rafael. Toda la ciencia consiste en saber esperar. Podemos nosotros, en estas tres venidas de Cristo, el que ha venido es el que viene, está viniendo, decíamos, y el que vendrá al final de los tiempos, como hemos escuchado en los últimos días del año litúrgico, que ha culminado con Jesucristo, Rey del universo. Pues yo creo que sí. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice San Pablo. Por tanto, no tenemos que desesperarnos. Y para eso comienzo con el texto de Juan 2, un texto referencial para mí siempre, las bodas de Caná. Sabéis que Caná está muy cerquita de Nazaret. Podía haber ido andando María y, por supuesto, andando en cuestión de una hora, se podía acercar. Y también, por supuesto, Jesús. Y María nos enseña en Caná a convertir el agua de la rutina en la esperanza nueva de un vino nuevo, que es y que lo da siempre cuando uno vive colgado de la misericordia divina. El agua de la rutina se convierte en el vino nuevo del amor. Fijaros que esto es precioso porque todos tenían muchas cosas que hacer en la boda de Caná. Los criados, los músicos, todo el mundo, ¿no? Las bodas, dicen los judíos, siguen diciéndolo, que cuando se acaba el vino en una boda, se acaba la fiesta. Por lo tanto, no había que terminar la fiesta. Había que procurar por todos los medios mantener, pero ya se acabó el vino. Y entonces probablemente los novios, los nuevos esposos estaban deseando, porque las bodas duraban muchísimo tiempo y a veces los familiares eran muy pesados, tanto tiempo allí, pero cuando se terminaba el vino se acababa la fiesta. Y Jesús no quiere aguar la fiesta de estos novios, de estos nuevos esposos. Quiere por todos los medios que se mantenga la fiesta de la esperanza, de la alegría, del amor. Y eso es lo que hace que María se sitúe como contemplativa en medio de la vida y se sitúe a favor siempre de la gente, a favor de nosotros. Por eso va a quien tiene la solución a todos los problemas, que es a Jesucristo. Haced lo que Él os diga. Cuando ve que empiezan a escasear el vino, que echan menos en los vasos, que ya los vasos no se pueden llenar, que cada vez entran y no se pueden llenar porque hay poco vino. María dice, va a quien tiene la solución de todos los problemas, haced lo que Él os diga. Fijaos que es muy curioso que la Virgen llega a Caná como madre, pero sale como discípula de Jesús, discípula seguidora por los caminos del mundo. Y cuando llega a la cruz, llega como discípula. Y otra vez Jesucristo la hace madre. Madre de todos los hombres. Enséñanos a decir amén. La Virgen bellísima que tenemos aquí, que está a punto de dar a luz en este tiempo de Adviento. La Virgen que sabe que Él vendrá y colmará todas nuestras esperanzas. Que el Señor está cerca, nunca está lejos. Que el Señor nos sigue alentando en la alegría y en la esperanza. Que el Señor nos ayuda en estos tiempos difíciles y complicados a esperar, a saber esperar. Y se hace el milagro. Se hace el milagro. Cada vez que nosotros nos fiamos de Dios, se hace el milagro.
cada vez que cada uno de nosotros, sacerdotes, vida consagrada, laicos, familia, nos fiamos de Dios, se hace el milagro. Se hace que la vida se convierta en ese vino nuevo del amor. Por eso yo en este retiro, como nos decía Carlos, el vicario del clero, os propongo una pregunta. Mis esperanzas enlazan con las esperanzas de María, nuestra Madre, que ella pertenece al resto del pueblo, los anahuín, los pobres, los que esperaban la venida del Salvador, los que sabían que el Señor no está lejos. Había otros muchos grupos que ya habían tirado la toalla, como pasa hoy en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Había muchos que pensaban que esto no tiene solución, pero quedaba María y el resto del pueblo, los anahuín, los pobres, los que el Señor va a llamar bienaventurados, que el Señor va a llamar felices, ¿no? Los que el Señor va a llamar maravillosamente aquellos que el amor de Dios nunca defraudó, porque lo esperaban todo del Señor, ¿no? De su corazón. Esto que en Espi Salvi Benedicto XVI explica, y que es precioso, en esa gran encíclica del Papa Benedicto XVI dedicada a la esperanza, ¿no? Que tanto cita también el Papa Francisco. Es una cosa bellísima porque dice que realmente el gran ideólogo, que realmente como filósofo de la sospecha, que ha hecho un daño tremendo, pienso, que a la humanidad, aunque él dice que el daño lo ha hecho el cristianismo, lo ha hecho Jesucristo, porque ha llamado felices a los pobres, a los que sufren, a los que lloran, ¿no? A los que viven en todas las intemperies, ¿no? ¿Cómo puede Jesucristo llamar que son felices los pobres, los humillados, los que lloran, los que sufren? Son felices los ricos, los que tienen de todo, los poderosos, los que explotan, los que aplastan. Son felices los que no les falta de nada, no los vulnerables, ni los débiles, ni los niños, ni los mayores, ni los que viven en soledad. ¿Cómo van a ser felices esos? Y dice Nietzsche que eso ha pervertido a la humanidad. Claro, que cuando uno sabe que el fruto de Nietzsche fue nada más y nada menos que Hitler, y el fruto de todos estos planteamientos han sido todos los totalitarismos, que no ha sido más que saber crear y plasmar y hacer solamente campos de concentración en Europa, miles de campos de concentración, tanto los que mandaban a Auschwitz, a Dachau, como los que mandaban al archipiélago Gulag, el comunismo en Rusia. En el fondo no sabían más que crear campos de concentración. Porque, como dice también un filósofo, y Henri Delibat lo repetía mucho, está claro que se puede construir un mundo sin Dios, como lo estamos viendo hoy. Un mundo sin esperanza. El problema es que ese mundo se vuelve contra el hombre. El problema es que al hombre le destroza ese mundo sin Dios, que es el garante de la dignidad humana. La revelación cristiana, el amor de Dios, es garante de esa realmente dignidad humana. Quitamos a Dios del mundo de la historia y el hombre queda a merced de los totalitarismos, queda a merced de todos aquellos que viven sembrando el miedo, la guerra, el pánico, las dificultades, los problemas. Es posible con María, es posible. Por eso yo os haría esta pregunta, en esta clave del retiro. Mis esperanzas coinciden con la esperanza de María en Caná. Mis esperanzas son las mismas que sostiene a la Virgen, sabiendo que lleva dentro a Jesús, que es la esperanza deseada. Estamos convencidos de que el Adviento es un tiempo para, como hacen los contemplativos, tener una visión de conjunto. Mirad, como no tengamos en la vida una visión de conjunto, vivimos todos polarizados por temas que nos angustian y nos acaban hundiendo a todos. Quizás la manera más sencilla de tener una visión de conjunto, y que además os aconsejo a todos también en este tiempo de Adviento, es el rosario. Rezar el rosario. Mirad, el rosario tiene 4 momentos claves de la vida de Jesús. 4 fundamentalmente que hacen que la vida no se polarice solo en uno, ni en el dolor, ni en el gozo, ni en la gloria, ni en la luz, ni en los luminosos. ¿Por qué? Porque la vida es un conjunto. Quien vive solo, metido en el planteamiento de los dolorosos, piensa que toda la vida es dolor.
Alguna vez le han dicho también de la próxima persona que voy a hablar, que es Teresita de Lisieux. De hecho, hay un libro muy famoso del obispo auxiliar de Lisieux que hablaba de la pasión de Teresita de Lisieux, que yo lo he leído, a mí yo no lo comparto todo eso. Teresita fue una mujer feliz, no vivió solo polarizada por el dolor y el sufrimiento, como no vive María. Pero tampoco podemos decir que vamos a vivir polarizado por la gloria, porque no es verdad, porque el sufrimiento nos acecha también. Ni tampoco por estar iluminados, porque podemos pasar por momentos de oscuridad y de sufrimiento. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Y tampoco podemos vivir pensando que nuestra vida es vivir el gozo y el misterio solo de la Navidad que vamos a vivir. Seremos infantiles, seremos siempre niños. Maduramos en la medida en que tenemos una visión de conjunto, como vamos a ver en los tres personajes, o en las tres personas, mejor dicho, que aparecen en nuestro retiro, siendo testigos de la misericordia divina. ¿Dónde tengo puestas yo mis esperanzas? ¿Dónde tengo puestas mis esperanzas? Escuché una vez decir a un hombre de Dios, a un santo, nunca me he sentido defraudado de nada ni de nadie, porque todo lo esperé de su corazón y del Señor. Y de los hombres y de la gente esperé poco, porque no se nos ha prometido en ningún sitio que vayan a cumplir lo que prometen o lo que se ha prometido. Pongamos toda nuestra esperanza en Jesús, y en los que siguen a Jesús, y en los que son coherentes con el Evangelio. Nuestra Madre, la Iglesia, que quiere vivir en estos momentos difíciles y duros, siempre con la esperanza cierta del amor de Dios. El otro personaje o la otra persona que me fascina es Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux. Marcó mi vida, historia de un alma y sobre todo dos grandes libros que leí en sus momentos difíciles de mi vida, Las manos vacías de Conrad de Mester y Mi vocación es el amor de Jean Lafrance. Marcaron mucho la vida de Teresita de Lisieux y os aconsejo porque fue una mujer que me marcó en la esperanza. Podía haberse instalado en la queja, en un tiempo como el que vive, dificilísimo, donde llega a su monasterio de Lisieux, llega mucho del jansenismo, que tenemos siempre un cierto peligro de vivir. El jansenismo, en el fondo, aleja a los hombres de Dios. Bajo capa de presentar a Dios como el totalmente otro, como el inaccesible, como el que está más allá de todo, acaban cargándose la encarnación del Verbo, la humildad de la Navidad, el pesebre, la esperanza que tiene María en su seno purísimo. Acaban sin quererlo tratando de vivir en un mundo sin esperanza. Eso es el jansenismo. Cuando se ven tantos brotes de eso en nuestra Iglesia también a veces, ¿no? Tanta gente que parece como que aleja a los hombres de Dios, ¿no? Y parece, oye, esto. Me decía a mí una vez con buena voluntad y con mucha, yo pienso que lo hacía cuando estaba yo en Valladolid, un sacerdote. Yo no expongo casi nunca al Santísimo. Eso es tan sublime, tan grande, tan maravilloso, que lo hago de hacerlo una vez en la vida. Digo, pues menos mal que no piensas en otras cosas también, hacerlo una vez en la vida. Porque realmente, si Dios se ha acercado, si Dios se ha puesto a mi nivel, si Dios me ha buscado, si Dios se ha encarnado, es un Dios cercano, que hasta lo puedo tocar y palpar, como dice una canción, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar y palpar. ¿Por qué alejo yo a los hombres de Dios? ¿O alejo a Dios de mi vida? Cuando es un hombre que se ha venido a vivir mi vida, lo vamos a cantar preciosamente en el prefacio de la Navidad, en la Nochebuena. A través de lo visible llegamos al amor de lo invisible. Y Él ha querido vivir mi vida para que yo viva la suya. Por eso me habéis oído millones de veces en todo lo que os digo y os hablo, algo que también forma parte de mi propia experiencia del Señor. Y es que todo lo humano es digno de ser vivido. Todo lo humano es digno de ser vivido, porque todo lo ha vivido Cristo. Decidme que no ha vivido Cristo. La traición de los amigos, la alegría de una familia, los problemas del trabajo, el costar y llegar a fin de mes, las dificultades de la vida, el cansancio, el dormirse en la popa de un barco agotado. Jesús ha vivido todo lo humano. Todo lo humano es digno de ser vivido cuando lo vivimos por Cristo, con Él y en Él. Y eso es lo que vive Teresita de Lisieux. Teresita de Lisieux, mira, tiene 3 momentos en su vida que marcan una espiritualidad de Adviento,
otra mujer que nos marca en ese tiempo de Adviento. Lo primero es cuando ella en aquella noche de la Navidad, que lo narran los biógrafos suyos y que lo narra también ella en Historia de un alma, esa noche de la Navidad sube las escaleras y todavía bastante ñoña. Todavía le falta esa madurez que se acrisola cuando uno vive los cuatro grandes misterios, los 4 grandes realidades del Rosario. Cuando uno solo vive el gozo y la infancia de la Navidad, solo eso, y no ha pasado por el crisol del dolor y del sufrimiento, tiene el peligro de hacerse un poco ñoña o hacer una espiritualidad totalmente solo estética. Y la espiritualidad también tiene que ser de cruz y de sufrimiento cuando llegue, como dice preciosamente un himno, que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, ni se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Lo dice en un himno bellísimo de los laudes. Por tanto, esa es la primera clave. ¿Y cómo baja Teresita de Lisieux aquella noche de la Navidad? Baja convertida. ¿Por qué baja convertida? Mira, baja convertida porque ella descubre algo que es precioso para nuestra vida. Y es que tiene que olvidarse de sí misma. Hay una espiritualidad hoy muy narcisista, muy de mirarse el ombligo, como diría el Papa Francisco, muy autorreferencial. Y eso es tremendo, porque la espiritualidad cristiana se acerca más a como lo vive una madre, como lo vive la Virgen, que se olvida de sí. Una madre está amando como a lo tonto, ama como a lo tonto, se entrega como a lo tonto, se desvive como a lo tonto, ni se da cuenta ella. Si tú le dices a una madre, ay, qué esfuerzo estás haciendo, ¿qué va? Uno ama como a lo tonto. Esta es la actitud que tiene. Por eso Teresita de Lisieux baja convertida en aquella noche de la Navidad. Dicen que le hizo mucho daño el comentario que hizo su padre, que es un santo como su madre. Los dos están beatificados, son declarados santos por la Iglesia. Pero el comentario que hace de Teresita de Lisieux es realmente duro, ¿no? A ver si a esta niña se levanta tan tontería. Más o menos viene a decir eso en francés. A ver si a esta niña se levanta tanta tontería como tiene todavía. En el fondo es un planteamiento en el cual ella vive esta experiencia tan preciosa de la esperanza. Baja pensando más en el amor de Dios y en los demás que en sí misma. Es verdad que la única manera de olvidarse de sí misma es pensar mucho en Dios y en los demás. Si no, no nos olvidamos de nosotros mismos, porque polarizamos también hasta nuestras formas de vivir la pobreza. Otro texto de Teresita de Lisieux, también precioso, es esa noche en que le invita al Señor ya a prepararse para morir. Con aquel vómito de sangre ella descubre que no está lejos el esposo, que viene la muerte pronto. En ese momento ella tiene que cambiar muchos planes que tiene. Entonces descubre cómo la esperanza, que también le pasa a la Virgen en su misterio de Adviento, ¿no? Los planes que tenemos que vivir cada uno de nosotros son los planes de su corazón. Los planes del Señor subsisten de edad en edad. Nosotros tenemos nuestros planes. Dicen los mexicanos que si quieres que Dios entone una carcajada, cuéntale lo que te gustaría hacer y lo que te gustaría que Dios cumpliese para ti, porque no te sale nada. Es una carcajada la que se pega a Dios como tú quieras imponerles tu voluntad. Por eso no podemos nosotros, cada uno, tenemos que vivir. Y Teresita descubre allí que ya viene el esposo. Y por último, el tercer y último texto en este tiempo de Adviento como esperanza, Teresita de Lisieux, en esta carta tan preciosa que ha dirigido el Papa Francisco y que va y enlaza perfectamente con nuestro plan pastoral de este año, Testigos de la Misericordia Divina, dirigido especialmente a los sacerdotes, pero a todo el pueblo de Dios y a todos los que se plantean por el bautismo seriamente su santidad y a todas las contemplativas que nos estáis viendo a través de esta maravilla que es nuestro canal diocesano. Y por último, Teresita de Lisieux, sobre todo donde descubre vivir en esa esperanza y que le marca la vida, es cuando ella, buscando cuál era el camino en la Iglesia, descubre mi vocación es el amor. Que vuelvo a repetir que esto no lo dice ni siquiera la Virgen. Yo es el único santo que conozco, la única santa que conozco que diga mi vocación es el amor. No dice voy a vivir del amor, no voy a vivir con el amor, no voy a...
mi vocación es el amor. Esto es muy gordo, porque ella quería ser todo en la iglesia, profeta, misionera, quería ser todo. Pero he descubierto que voy a ser en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. Esto es un gran atrevimiento. Pero los místicos, los contemplativos, por esta visión de conjunto, son tremendamente atractivos, sugerentes, pero tremendamente intrépidos, como es María en Caná, que va Jesús, intrépida. La intrepidez de Teresita Lisieux es inmensa. ¿Quién se atreve a decir que mi vocación es el amor? Se atreve ella, que es una mujer contemplativa, y que se puede decir que por esa visión tan profunda que tiene del corazón del Señor, es una mujer libre. Solo los contemplativos y los que adoran al Señor en la Eucaristía son libres de verdad. Y el tercer último personaje para terminar, o persona para terminar el retiro, es esta mujer, ¿no? Todas han vivido, que se llama Eti Hyesun. Esta mujer, Eti Hyesun, es una mujer que yo leí cuando estaba en Roma, traducida la leí entonces en italiano. Luego he visto que están traducidas casi todas sus obras a español. Tengo incluso sus obras completas, que las ha traducido Monte Carmelo, no hace mucho. Esta, sabéis que es una judía que además vive en Ámsterdam, muy cerquita donde vivía también Ana Frank, el famoso diario de Ana Frank. Esta mujer vive también en ese mismo contexto. Ella se va de voluntaria a Auschwitz con su familia. Es una mujer que tiene una vida muy desordenada, sobre todo los primeros años, pero empieza a descubrir un camino místico de esperanza. Empieza primero por un deseo irresistible de arrodillarse ante Dios. Y lo hace siempre que tiene un impulso inmenso a arrodillarse. Se pone de rodillas delante de Dios. A veces está en el cuarto de baño, cuenta ella en su diario, ¿no? Se pone de rodillas ante Dios. A veces en la naturaleza, ¿no? Se pone a adorar a Dios. O sea, hasta que el hombre no descubre su pequeñez y su pobreza, no entra en la dinámica de la esperanza, la dinámica del don y del amor. Y eso lo hace esta mujer, ¿no? Y esto es precioso para... Entonces, joven, empieza a descubrir, dice que su corazón estaba como lleno de piedras y por lo cuanto le impedía que beber de esa fuente y conectar con esa fuente de agua viva, que es el amor de Dios. Estaba lleno de piedras que le impedían descubrir esta maravilla. Y una vez estando allá, ella empieza a descubrir este amor de Dios. Se va a Auschwitz, vive allí, está sobre todo donde estaban las mujeres, Waterbork se llama, allí cerquita, en los dos sitios, dos campos de concentración. Estuve yo también una mañana allá con un grupo de peregrinos. Y a mí me impresionó mucho, ¿no? Esta mujer va a descubrir algo que es impresionante, hasta llegar a afirmar miles de veces: la vida es bella. No solamente porque lo cuenta una película muy conocida, la vida es bella, sino ¿dónde lo dice que la vida es bella? ¿Te atreverías tú, con la que está cayendo, a decir que la vida es bella? La situación que vivimos de guerras en Sudán, en tantos lugares, sobre todo Tierra Santa, esta guerra tremenda, ¿no?, que estamos viviendo allí en aquellos lugares, en la franja de Gaza, ¿no? Podemos decir nosotros esto, la guerra que estamos teniendo en Europa, que está también minando tanto, con este invierno frío que están ya pasando tantos y tantos que están viviendo dramas tremendos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros? Podemos hablar de que la vida es bella con la situación que vivimos a veces en muchos ámbitos de nuestra España, con tantos problemas, con tantas tensiones, con tanto paro juvenil, ¿no?, con tanta gente que no tiene dónde vivir, ¿no? Cuando estamos rechazando a veces a los inmigrantes que vienen de fuera, ¿no?, y que son tan pobres y que no vienen porque sí, muchos de ellos vienen huyendo de situaciones de guerras, de situaciones tremendas. También nosotros un día en España fuimos un día a buscar mejor vida y mejor trabajo a otros países del mundo. No podemos nosotros rechazar. La vida es bella. Mirad, voy a leer un texto
que me parece que es uno de los más sublimes que ha escrito la humanidad y que lo escribe esta mujer, Eti Hillesum. Mira lo que dice. Es una experiencia, dice, cada vez más fuerte. Lo escribe en el campo de concentración, ¿eh? No lo dice cómodamente en una capilla o cómodamente. Ella no dio el paso propiamente a hacerse cristiana católica, aunque es una cristiana católica convencida, incluso mística. Algunos sostienen, no está probado, que aunque no recibió el bautismo en un momento pidió la unción de enfermos, pero no se sabe. Ella habla también allí de que había muchas personas, y entre ellas habla indirectamente de Edith Stein también. Coinciden esos momentos, ¿no? Dice así ella, dice esta mujer: es una experiencia cada vez más fuerte en mí estos últimos tiempos. En mis acciones y sensaciones cotidianas más íntimas se desliza un atisbo de eternidad. Mete ya en el misterio de la Trinidad, un poco lo que, y de la eternidad, un poco lo que le pasa también a Teresita de Lisieux, en ese momento de esperanza, otra mujer también, que vive en esa esperanza, aún en medio de tanto sufrimiento, ¿no? Y que descubre que su vocación es el amor. Y sigue diciendo: no soy la única que está cansada. Esto tendríamos que meditarlo muchas veces. Sacerdotes, vida consagrada, laicos. No soy la única que está cansada, ni enferma, ni triste o angustiada. No soy la única. Lo estoy al unísono con millones de otras personas, de otros, a través de los siglos. Fijaros qué expresión preciosa de la comunión de los santos. No se queda en su cansancio, ni se queda solamente. Hay gente que piensa que son los únicos que sufren, los únicos que están enfermos, los únicos que se cansan de la vida, los únicos que tienen problemas. ¿No usted? No soy yo. Por eso este texto me parece que es uno de los más sublimes de la humanidad, ¿no? No soy la única que está cansada, enferma, triste o angustiada. Lo estoy al unísono con millones de otros a través de los siglos. Todo eso es la vida. Todo eso es la vida. Como dice una canción que cantan los jóvenes, la vida es bella si tú nos la bendices, la vida es bella si tú estás con nosotros. Lo está diciendo en un lugar donde están viendo que muchas personas se tiran a las alambradas y se quitan la vida desesperadas. Y está viendo entrar a millones, a miles de personas, a tantos judíos que perdieron allí la vida, ¿no? Judíos y cristianos y católicos y tanta gente que murió allí. Y gitanos y personas que no les interesaba para nada a los dictadores de siempre. A los dictadores de siempre. A esos que no pudieron nunca ver que Jesús llamase felices a los pobres, y a los que sufren, y a los que lloran, y a los cansados de la vida. No lo soportan al cristianismo. No pueden soportarlo, porque ellos tienen otro códice. Cuando se rechaza o se quiere eliminar algunos aspectos, cuando se sigue lo que agrada o el capricho para admitir tal aspecto de la vida y rechaza tal otro, entonces la vida se convierte en algo absurdo. Porque la vida es bella, ha dicho ella. Claro, fijaros que está en la línea de las tres personas que hemos visto en este retiro. La Virgen, Santa Teresita de Lisieux y Eti Hillesum. Fijaros que están en esta misma línea. ¿Por qué están en esta misma línea? Porque las tres descubren que cuando se polariza una persona en un problema y ya se angustia y ya no tiene solución eso, pues entonces la vida se acaba siendo, pues nos aplasta. La vida solo es dolor, la vida solo es gozo, la vida es solo luz, y los que viven en tinieblas, la vida es solo gloria, y los que viven en todas las periferias e intemperies del mundo, como dice el Papa Francisco. ¿Cómo podemos decir eso? No es así. Ahora, si tú vives una visión de conjunto, que lo tienen los orantes, los contemplativos, la gente que tiene una vida de oración, de trato con el Señor, de intimidad, entonces tú te das cuenta, incluso tú puedes pensar en el día que has tenido hoy, por ejemplo. Solo ha habido sufrimiento.
solo ha habido gozo. Decía ya Martín Descalzo que todos los días es Viernes Santo, y todos los días es Navidad, y todos los días es Domingo de Resurrección, y todos los días probablemente vivamos el misterio de la luz y de la oscuridad también. Tener una visión de conjunto solo lo tienen los místicos, solo lo tienen los contemplativos, solo los tienen los hombres y mujeres que oran, que se ponen en sintonía con el Señor. Por eso termina diciendo ella y a cabo, dice así: al perder el conjunto, todo es arbitrario. Todo es arbitrario al perder el conjunto. Dice ella, por eso dice, por poco que se sepa encontrar un lugar para todo y cargar con todo en su unidad, entonces la vida de una manera u otra forma un conjunto perfecto. Cuando se rechazan o se quiere eliminar algún aspecto, cuando se sigue lo que agrada o el capricho para emitir tal aspecto de la vida o rechazar tal otro, entonces la vida se convierte en algo absurdo. Es lo que estamos viviendo hoy. Se convierte en algo absurdo cuando lo estamos viviendo así. Al perder en conjunto, todo es arbitrario. Pero ha dicho y ha repetido 2 veces, la vida es bella. Nosotros quizás deberíamos descubrir en este Adviento esa experiencia gozosa de todas estas 3 grandes mujeres que nos enseñan a caminar en este Adviento como un tiempo para ser testigos de esperanza, testigos de la misericordia divina, como vivimos el pueblo de Dios que camina en Toledo.